Bueno, continuamos en Dialogando hoy miércoles 20 de noviembre y vamos a dar continuidad en el tratamiento de un tema, más que de un tema, una problemática, sobre un caso, una causa que ayer lo expusimos, ¿no? Escuchamos el testimonio desgarrador, conmovedor de Leandro Bartlett, hermano de Andrés, que, bueno, en la madrugada del domingo 17 de noviembre, este fin de semana en Goya, lamentablemente terminó falleciendo luego que fuera atropellado, embestido una y otra vez por un móvil policial, porque como estaba bajo efectos de, nos dijo su hermano, un brote psicótico con delirio de persecución, y portaba un arma blanca, un cuchillo en la mano, estaba descalzo con el torso desnudo en la vía pública ahí frente a su casa. Llamaron al 911, la policía acudió y no encontró mejor forma que neutralizarlo o reducirlo utilizando el propio móvil policial, la camioneta. Andrés se presume que falleció en el trayecto, en la ambulancia, que no llegó con vida en el hospital. Digo se presume porque información oficial de la causa todavía, por lo menos, no logré acceder. Y fue un hecho que es un hecho que impactó en la sociedad, no solamente de Goya, sino también en la comunidad correntina. La problemática de adicciones en el abordaje desde la salud mental, ¿no? Es lo que a mí me queda como mensaje, y ayer lo decía, nos desnuda cómo reacciona el sistema ante una situación de esta naturaleza. Y desde esa perspectiva de las adicciones como problemática de la salud mental es que lo convocamos al licenciado Eduardo Laborato, quien es licenciado en psicología, especializado en abordaje integral de las adicciones, y entre sus antecedentes es miembro fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Licenciado Eduardo Laborato, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. Un gusto estar contigo y con la audiencia correntina que tanto estimo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, usted no puede dar un programa entero, no alcanza para hablar de la problemática y desde ese enfoque. ¿Cuántos años de trayectoria trabajando en adicciones y en salud mental? Bueno, yo en caso particular estuve trabajando antes, haciendo prácticas hospitalarias, en comunidades terapéuticas antes de recibirme, con lo cual llevo más tiempo trabajando en el abordaje de las adicciones antes de ser psicólogo profesional, que eso eran guardias que podía hacer siendo estudiante avanzado, con lo cual llevo 27 años, alrededor de 27 años en el trabajo de la problemática. Utilizo como disparador este caso de Andrés en Goya para ver justamente cómo abordamos las adicciones desde la salud mental, porque generalmente se la trabaja desde el área de seguridad, ¿no? Y también su opinión respecto a la ley de salud mental vigente. Bueno, son basadas ahí en esto pusiste como varios apartados que es importante tener en esta problemática que se desnuda a raíz de esta situación, como un montón de otras situaciones que habitualmente suceden, lamentablemente, tiene que ver con un profundo, en principio, desconocimiento de la problemática en todas las áreas y organismos de abordaje. Y por el otro lado,
como, yo te puedo decir, como también una falta de desidia política de poder, en algunas regiones, de poder trabajar intensamente este tema. Digamos, con lo cual, te podrás imaginar, ante la falta de desconocimiento, y debido a esta falta de desconocimiento que hay sobre la problemática, la falta de voluntad política de poder abordar esta situación, genera un combo que es realmente muy problemático, que va más allá de los casos que podemos estar mencionando. Digamos, si uno no abordan estas dos situaciones, es como que a nivel social también estamos como, la gente está como muy desconcertada con esto. En principio, este caso de Andrés, por un lado, descubre esta situación, esta profunda e íntima relación que hay sobre los consumos problemáticos y las problemáticas en salud mental, llevando incluso a problemáticas psiquiátricas. Y la gente esto en general no lo sabe. Nuestro país tenemos estadísticas donde el consumo de alcohol, estamos ahí encabezando los países de Sudamérica, ¿no? El consumo de alcohol de jóvenes y adolescentes, el consumo de cannabis, de la forma que ha aumentado en estos últimos años, y cómo la sociedad misma está naturalizando esta situación, desconociendo los efectos que tienen no solamente a nivel clínico en general, sobre todo en la salud mental. Entonces, yo, más allá de la tragedia, celebro que programas como el tuyo estén problematizando esta situación y puedan ver esta relación, porque cada vez se da de manera más exacerbada, y es importante tener foco en esta relación. Consumo de drogas, y cuando hablo de consumo de drogas me estoy refiriendo a consumo de alcohol, consumo de marihuana, que son las drogas que llamativamente tienen una mayor popularidad, son socialmente las más aceptadas y son las que menor percepción de riesgo, paradójicamente, son las que menor percepción de riesgo tienen. Entonces, a partir de acá ya entramos en una situación, en una negación social de los efectos y las consecuencias de estas dos drogas. Ni hablarte después del consumo de cocaína, ni hablarte del consumo de LSD y otras drogas que también tienen un efecto muy incisivo en la salud mental de las poblaciones, pero que no son tan populares, ¿no? Pero, te digo, en esa triada, lo que es alcohol, marihuana y cocaína, que son las drogas que más popularmente se usan y se consumen, más o menos en ese orden, hay una profunda negación de las consecuencias que esto tiene. ¿Y cuáles son las consecuencias precisamente, licenciado Laborato? Porque hablamos de esa relación de adicciones y salud mental. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo, quiero poner lamentablemente como ejemplo lo que le sucedió a Andrés, con una familia que ya no sabía más qué hacer, desde los 14 años que estuvo tratándose, lo llevaron a un centro especializado en Buenos Aires, aparentemente se había recuperado, vuelve a Goya, vuelve a caer. Ayer, todos estos datos dados por el propio hermano. Luego, unos estudios determinan su bipolaridad. Después ya comienza con estos brotes que, si nos puede explicar ahora qué significa brotes psicóticos, con delirios de persecución, y nos dice el hermano, ayer nos dijo el hermano, que a los 34 años tocó fondo y que ya la situación era insostenible. Tuvieron que recurrir a la justicia por esta ley de salud mental porque no quería ser internado, entonces recurren a la justicia, logran la orden judicial, lo internan en un centro privado aquí en la ciudad capital. A los 7 meses de estar internado, Andrés se escapa, vuelve a Goya, entonces el padre judicialmente se convierte en su tutor, y hoy leía declaraciones del padre formuladas a un medio de alcance nacional, en que el papá
relataba que ya lo peor fue cuando comenzó con el consumo de crack. Entonces a mí, varios disparadores, ¿no? Es que tenemos una sustancia tóxica, o como se llame, el crack, que está circulando en una ciudad, por ejemplo, como Goya, que es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes. Entonces, creo de que tenemos que ponernos en alerta, y que lamentablemente la muerte de Andrés nos sirva acá en la provincia de Corrientes para marcar un antes y un después. Esa intención tengo en el abordaje de la problemática. Claro, pero ahí está el quid de la cuestión, Liliana. Yo te invito a que pensemos juntos cómo se podría, digamos, de algún modo, ser resilientes frente a esta tragedia. ¿Cómo se podría marcar ese antes y después? ¿Cómo te lo imaginarías? Porque me parece que de esta conversación pueden salir justamente iniciativas a nivel gubernamental. Estoy seguro que tu programa puede estar escuchándolo algún funcionario sensibilizado con la temática y que realmente no sepa cómo hacer, y podamos a partir de este programa dar algunas iniciativas en esto. Nosotros nos hemos conocido en algún momento en algunas conferencias que he dado ahí en Goya, exacto, ahí en Corrientes hace algunos años, pero también es verdad que todo quedó como en la nada, digamos. Hay como esa difusión del momento, la sensibilidad del momento, y lamentablemente este tipo de temáticas requieren de mucho trabajo, y de trabajo silencioso y trabajo a largo plazo. Por eso me parece que acá está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo te imaginas que se puede, que puede marcar, cómo se podría marcar este antes y después, como vos muy bien lo dijiste? Por ejemplo, con capacitaciones al personal policial, por ejemplo, bien, ¿no? Exacto. Con capacitación, exacto, formación en el personal policial de cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza. Primer interrogante: ¿pueden actuar? ¿Pueden intervenir? Digo, ¿qué dice la ley de salud mental? Trabajar también, y esta ley es a nivel nacional, bueno, trabajar en una legislación de qué manera se puede mejorar la ya existente o generar una nueva que se dedique, la legislación, digo, exclusivamente a abordar la problemática de adicciones. Trabajar también en los centros asistenciales de la salud, si realmente estamos preparados, si existe un área de salud mental en los centros asistenciales de la salud pública, por ejemplo, pero además despertar la conciencia a nivel social. Después, tenemos centros aquí en la provincia de Corrientes aptos para tratar este tipo de problemáticas. ¿De qué manera también ayudar o colaborar con las familias para afrontar cuando hay un integrante de la familia sumergido en el flagelo de las adicciones? Y así puedo seguir enumerando. El tema es sumamente complejo, y la solución no está solamente en manos de un organismo, es lo que creo. Mira, pero todo lo que acabaste de decir, y me encantó, porque en esto puede haber un inventario de más acciones conjuntas, requiere de voluntad política para poder hacerlo, todo esto. Requiere de un organismo que vaya acompañando los procesos para esta transformación. Trabajar con las familias, poder ampliar centros de abordaje, poder trabajar en campaña de prevención en las escuelas. Todo eso requiere de ir transformando una sociedad, lo que sería lo que nosotros denominamos una cultura preventiva. Y esto realmente requiere del acompañamiento de organizaciones sociales, requiere del apoyo del gobierno provincial, requiere del acompañamiento de las iglesias. De las iglesias, y todo esto es todo un trabajo de articulación, un trabajo donde dice, vamos a trabajar seriamente esto, y esto requiere, ¿no?, toda una movilización social ascendente hacia esta situación. Yo te puedo asegurar, Liliana, que las consecuencias son muy positivas, porque acá también tenemos este lado B. Cuando empiezan a haber sociedades que realmente se ponen a trabajar seriamente en la problemática, los resultados son sorprendentemente positivos, donde se bajan muchísimo
las consecuencias de los consumos de drogas, las poblaciones se sienten contenidas, disminuyen mucho los consumos. Nosotros estamos en un país donde lamentablemente la edad de inicio de consumo de drogas se da entre los 14 y los 16 años, que los jóvenes probaron por primera vez o hicieron consumo o abuso de una sustancia prohibida. Y acá enumero lo que es la marihuana, la cocaína, en este caso el crack, ni hablar del consumo de alcohol, donde acá ya la edad de inicio es mucho más antes de la edad que te estoy diciendo. Socialmente permitido esto, ¿eh? Y esto totalmente socialmente permitida. Y hasta en las propias casas. Y acá viene este punto. Vos fíjate que un chico, estamos hablando de 12, 13, 14 años, 15 años, 16 años, está justamente desarrollando todo su sistema nervioso central. Todo su desarrollo a nivel neurológico se da en esta edad, con lo cual es muy importante que el cerebro puede estar estimulado con todo tipo de estímulos, valga la redundancia, que tenga que ver con su desarrollo, la educación, la actividad física, culturizarlo, digamos, es ahí donde el ser humano hasta los 30 años tiene un desarrollo a nivel neurológico que se va expandiendo, y que es lo que va a marcar la diferencia entre lo que es una calidad de vida rica, digamos, una buena calidad de vida, una calidad de vida precaria. Porque ¿qué pasa? Una persona que no tiene bien desarrollado su cerebro seguramente no va a acceder a mejores trabajos, va a tener un trabajo precarizado. Es lo que se llama una pobreza estructural, cuando vos orgánicamente no tenés un cerebro que te permita ese nivel de desarrollo social ascendente. Porque no lo tenés, no te da la capacidad, no podés terminar un secundario, no podés acceder a un empleo de algún modo que requiera cierta complejidad en su trabajo, no podés acceder a una educación de posgrado, que son todos aquellos diques de evolución del ser humano, de todos nosotros. Está, Eduardo, está científicamente comprobado los daños neurológicos que causan el consumo de drogas, y dependiendo de qué tipo de drogas. Por supuesto, claro que sí. No solamente eso ya no se discute. Eso no se discute, pero en absoluto se discute. Estudios que tienen que ver cómo afectan. Mira, yo te invito a vos y a la audiencia, ahí, más allá de los libros que he publicado, yo escribo para ámbito financiero, donde hay una columna totalmente gratuita, donde no me canso en escribir con relación a esto, basado en estudios científicos, donde validan la información que te estoy diciendo. Entonces, cuando un cerebro, digamos, el cerebro de un chico de 13, 14, 15 años, ya empieza a ser intoxicado por consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir una sustancia psicoactiva? Una sustancia psicoactiva es que altera justamente la psiquis de la persona, por eso se llama psicoactiva, que altera la actividad cerebral. Empieza con alucinaciones, empieza a tener un pensamiento errático, empieza a tener problemas con la voluntad, empieza a tener problemas con la disciplina, el tema de poder sostener un horario, respeto con figura de autoridad, etcétera. Entonces, si a un cerebro que está en plena etapa de desarrollo le empiezo a dar masazos con consumos problemáticos de alcohol, de cocaína, de marihuana, imagínate cómo va a ser el desarrollo de ese cerebro. ¿Me seguís hasta ahí? Te estoy hablando netamente de un tema biológico para que la gente lo pueda entender. Ni hablarte después de todos los contextos sociales que van contribuyendo a la cronicidad de esta problemática, ¿no? Donde los chicos tienden a juntarse con pares que también consumen drogas, en esas juntadas también que suelen dar dinámicas donde ellos mismos se ponen a situaciones de riesgo, enfrentamientos con fuerzas policiales, enfrentamientos con la familia, hurtos, robos, bueno, etcétera, situaciones que son de mayor conocimiento con esto. Sin ánimos de hacer una estigmatización, hay estadísticas que están convalidando esta información. Uno podría decir, no, pero Eduardo, no todas las personas que se drogan tienden a cometer estas situaciones. No,
Pero en una población como nosotros tenemos en un país donde superamos el 50% de pobreza, ¿qué quiere decir de pobreza? Personas que ahí, digamos, no alcanzan a una buena alimentación, por ejemplo. A una buena alimentación, una buena educación. Realmente tener estos hábitos agravan muchísimo más las problemáticas sociales. En esto no se necesita ser demasiado inteligente para poder asociar estas dos variables. No es que estamos hablando de una sociedad suiza o en Alemania, no, estamos hablando de un país donde superamos el 50% de la pobreza. Con lo cual, toda esta problemática vinculada a los consumos problemáticos, valga la redundancia, vinculadas a los consumos problemáticas de drogas y alcohol, cronifican este tipo de pobrezas, llevándolo a una pobreza estructural. Una pobreza estructural es cuando una persona directamente tiene hipotecada su potencialidad. No puede desarrollarse más. Está estancado en ese desarrollo. Y este es el problema que estamos teniendo como sociedad, ¿no? ¿Y cuán frecuente o común de una persona sumergida en adicciones tener estos tipos de reacciones o daños o trastornos, no sé, el término que corresponda, ¿no? De llegar a este extremo de delirios de persecución, alucinaciones, y si nos puede explicar también qué es un brote psicótico. Y la pregunta es cuán común es que se produzcan este tipo de alteraciones en personas adictas. Bueno, en principio está bueno esta pregunta porque esto me lleva a hacer como una cierta pedagogía. Si me das algunos minutos para poder explicar así, más o menos a grandes rasgos, qué es un brote psicótico, ¿no? Porque está muy vinculado al consumo de drogas. En principio, decirte que cada organismo es único y que de alguna forma las sustancias psicoactivas van generando efectos en cada uno de nosotros de forma diferente, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, ante los primeros inicios de consumo de cannabis es la marihuana, que empieza a tener brotes psicóticos. Lo propio sucede con personas que están en alcohol, que llevan a un nivel de psicosis tóxica, que es lo que nosotros llamamos, que es cuando tus estados de conciencia están tan alterados por el consumo de drogas, ya la persona empieza a tener estos fenómenos donde ven alucinaciones y empiezan a tener delirios. Estos brotes se dan cuando empezás, por ejemplo, a ver cosas que no son, cuando tus percepciones no están presentes, por ejemplo, ves figuras que no son reales, o escuchás voces que realmente no existen. Y generalmente eso se vincula con los delirios. ¿Qué son los delirios? Una distorsión del proceso del pensamiento, donde tu pensamiento empieza a ser errático, te motiva a tener conductas que no se ajustan a la realidad. Tenés creencias falsas que son irracionales, que no tienen ningún tipo de criterio de realidad. Por ejemplo, a partir, un ejemplo así tonto, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Voy a comprar el pan y pienso que el panadero me está envenenando con cada figacita que voy comprando, ¿no? Es un delirio paranoico, si querés. Entonces, y siguiendo con ese mismo ejemplo, la alucinación está de que cuando voy a la panadería podría ver en ese pan saliendo bichos, ¿no? Arañas y todo eso. Ahí es donde empiezo a ver, por ejemplo, cosas que no son. Estamos, obviamente, diciendo, en este ejemplo, estamos hablando de una buena panadería, ¿no? Que cuide las normas de higiene, porque puede ser eso también podría llegar a darse. Pero bueno, volviendo nuevamente al ejemplo para que la gente pudiera entender de forma pedagógica que sería un brote psicótico, ¿no? Cuando vos empezás a tener un juicio, un pensamiento que no se ajusta a la realidad, que no tiene ningún tipo de... no se puede vincular a un contexto real de la situación. ¿Y cómo debemos actuar con esa persona justamente cuando estamos ante una persona con un brote psicótico? En principio entender que es un brote psicótico, en principio entenderlo, en principio entender de que esa persona está
en esa situación de desborde emocional, de un desorden mental. En principio es entender esto. Si uno no entiende eso, ya a partir de ahí todo lo que uno haga va a estar mal. Y no recurrir a la represión, no recurrir a todo lo contrario, es poder contenerlo, es poder acompañarlo a que esa persona, por medio de su propia voluntad, pudiera entender de sus actitudes. Y si vemos que esa situación, hay varios niveles de acción, digamos, esto amerita justamente a toda un curso de capacitación, porque todo depende del caso y todo depende de las situaciones que se presentan, ¿no? Como te dije antes, no en todas las personas en los brotes psicóticos se dan de la misma todas manera. Formas. Hay personas que pueden escuchar y pueden distinguir que esto forma parte de una problemática y pueden entrar en razones, y a partir de ahí de a poquito se va acompañando esa persona, y van de personas que necesitan de algún tipo de ser reducidas, porque uno ya entiende que esa persona podría cometer un delito para sí o para terceros, podría estar en riesgo ya su integridad física como la de otro. Por ejemplo, una persona, un psicótico que tiene un arma y que puede, justamente tirando tiros al aire, puede justamente matar a alguien, ya el abordaje sería diferente, intentar hablar a ver si esa persona entra en razón, y si no entra en razón, también hay que ver cómo abordar, pero nunca atropellándolo por como el caso que vos contaste, con un auto. Sí, también hay personas que se asustan. Esto también hubieron casos donde hay policías que se vieron asustados y que dispararon primero ante una situación como esta, con lo cual... El caso del Chano, por ejemplo, ¿no? Claro, el caso, no entendieron de qué se trataba la situación, no lo entendieron, no lo pudieron interpretar esa acción y actuaron de una forma brutal en el sentido de que no pudieron actuar en consecuencia de poder entender el cuadro. Entonces, una vez que vos vas escuchando el cuadro y vas viendo cómo es el comportamiento de la persona que está en esa crisis, vos mismo vas teniendo una lectura y un abordaje, un análisis y un abordaje adecuado para esa situación, y depende obviamente del contexto. Ahora, ¿la ley de salud mental sirve realmente? Bueno, este es un debate que... en problemática de adicciones y ante situaciones como estas, ¿no? Sí, bueno, este es un debate muy profundo. Mirá, está quienes defienden la ley de salud mental, donde dicen que si hubiera habido más presupuesto como para poder contener este tipo de situaciones, se pueden hacer mejores campañas de prevención, una mejor atención del primer umbral, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, poder ponernos a opinar sobre una ley que no cuenta con un presupuesto es lo mismo que hablar También sobre un auto que no le estamos echando nafta. También. Yo qué sé si funciona o no funciona. Ahora, sí es verdad que la ley, en todo este contexto social que yo te estuve contando antes, de esta negación, de esta incidencia entre los consumos de drogas y la problemática de la salud mental, la negación política de esta problemática, la falta de presupuesto para hacer esta historia, obviamente que agrava esta situación. Y aparte tienes una ley donde respeta el derecho de los pacientes y respeta el derecho de que si una persona quiere o no quiere estar internado, la verdad, en todo este contexto y la falta de conocimiento y la falta de conciencia que hay en nuestra sociedad sobre esta temática, me parece que es echarle, y esto es a título personal, me parece que es una ley que no se ajusta ni a la población que nosotros tenemos como argentinos, ni es una ley que pueda dar respuestas ante todo el contexto actual para... Es una ley que está muy premiada en materia de derechos humanos, muy premiada y está muy bien hecha, pero no es insuficiente para dar respuestas a los contextos actuales que nosotros tenemos como sociedad. Me parece que eso también es un tema a tenerlo realmente presente. Ahora, también hay otra ley, que es la ley específica de adicciones, que es la ley ACOP, que todavía no está regularizada, con lo cual, en esa ley sí se podrían, aprovechando que aún no está regularizada, sí se podrían plantear protocolos de acción como lo que vos me estás planteando en el caso de Andrés, como un montón de otros casos, caso Chano, etcétera. Entonces, también es verdad que hay una ley que puede potencialmente responder específicamente a este tipo de
problemática. Licenciado Eduardo Lavorato, hay muchísimo para hablar, para continuar hablando y tratando de esta problemática que realmente es muy seria, es compleja, pero lo que no podemos hacer es seguir levantando la alfombra y escondiendo la mugre o la basura debajo de la alfombra, ¿no? Le agradezco esta comunicación y lo comprometo dentro de la disponibilidad de su agenda y tiempo, de continuar hablando, de continuar tratando de ir desglosando algunos temas, ¿no? en cada consulta, aprovechando su capacidad pedagógica también, y que se lo entiende perfectamente y habla en un lenguaje sumamente claro y accesible. Muchísimas gracias por ahora. Gracias, Liliana, muchas gracias. Y sí, asumo el compromiso en la medida de que los tiempos y la agenda sí lo propongan, pero bueno, siempre es un gusto, digamos, comunicarme con esa población tan linda que es la población correntina, y tan lindos recuerdos también tengo, ¿no? Y guardo. Muchísimas gracias, muy amable, ha sido muy claro. Buenas noches. Un abrazo grande para vos. Chao, chao, saludos. Eduardo Lavorato, especializado de psicólogo, especializado en abordaje integral de las adicciones, y entre sus antecedentes es miembro fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, que es otro capítulo también, ya lo hemos tratado en más de una oportunidad, qué es la justicia terapéutica. Creo que es momento de volver a hablar también sobre este tema, tan necesaria, la aplicación de una justicia terapéutica. Espero que la muerte de Andrés no sea en vano. Ayer lo dije, nos desnuda nuevamente, así como Loa nos desnudó en las debilidades del sistema. Bueno, Andrés también nos desnudó y mostró las debilidades del sistema. Entonces, tenemos que trabajar en lo que no estamos haciendo bien y en lo que no tenemos, en lo que tenemos mejorarlo, que indudablemente hace falta, y en lo que no estamos haciendo, bueno, hacerlo. Creo que en la provincia de Corrientes de Recursos Humanos hay personas especializadas también, si no se pueden convocar a personas especializadas. Tenemos una facultad de medicina en la Universidad Pública, la Universidad Nacional del Nordeste, y trabajar en red. Esta problemática se combate trabajando en red, articulando con todos los estamentos de la sociedad, y la sociedad tampoco debe estar ajena. En Corrientes el año pasado se creó, cuando se hizo una gran movida, que vinieron distintas delegaciones de Hogares de Cristo de Buenos Aires, de distintos puntos del país, a trabajar durante una semana con el padre Mario, que trabaja en la comunidad grande del 17 de agosto y barrios adyacentes, en la parroquia Jesús Misericordioso, Víger de los Dolores, en la capilla San Cayetano, con toda esa gran comunidad. Y se creó un Hogar de Cristo aquí en Corrientes, que lo lidera el padre Mario. Ese trabajo no puede estar ajeno y se debe articular también con distintos organismos del Estado. El Estado no puede estar ausente. Y hay distintas organizaciones y fundaciones que la Iglesia hace un trabajo enorme, pero no da abasto, porque la problemática crece, aumenta. Si no, hay que ir simplemente a los barrios y ver la problemática. Entonces hay que articular para poder combatir en serio, trabajar en serio con todos los estamentos de la sociedad, empezando por las casas, el colegio, los clubes, la capilla,
pero debe estar comprometida la sociedad en su conjunto, en trabajar preventivamente para que tratar de evitar que la cantidad de niños y adolescentes a temprana edad caigan en este flagelo que mata o deja daños neurológicos que son irrecuperables.